Muy buenos días, compañeros y compañeras. Me presento por parte del Grupo Acuerdo Estudiantil Medicina. Soy el coordinador académico, Aaron Salcedo. El día de hoy vamos a continuar con las cátedras de neuroanatomía con la docente María José Ramos. También vamos a más tarde dar más noticias respecto a los nuevos cursos prácticos que se van a ir dando semana tras semana, como venoclisis, suturación, inyectología, socorrismo, etcétera, y esperamos también contar con su presencia. De la misma manera, esperamos que tengan una excelente clase, que cualquier duda que deseen consultar pueden escribirla por el chat o si no, alzar la mano y con gusto se les va a responder cualquier duda. Ya habiendo dicho esto, puede continuar la docente. Buen día. Buenos días, chicos. Espérenme un minutito que estoy teniendo unos inconvenientes con el PowerPoint. Ya lo resuelvo. Chicos, ¿me pueden confirmar si se puede ver en mi pantalla? Sí, sí se puede ver. Ya, ya. Buenos días, chicos. Bienvenidos al segundo repaso académico del área de neuroanatomía. Como ya recordarán, mi nombre es María José Morillo Ramos y estaré presta para brindarles toda la información acerca del segundo tema que es neuroglia. Entonces, la clase pasada nosotros vimos sobre la neurona. Recordábamos que la neurona era una célula especializada que se encargaba de qué? De transmitir los impulsos nerviosos. eh, que se encargaba de transmitir los impulsos nerviosos y transformarlos en información, ¿correcto? Entonces, aparte de la neurona, el tejido nervioso va a estar compuesto por dos cosas importantes. Una que es la neurona y otra que es la neuroglia. La neurona ya vimos la clase pasada, pero esta clase nos vamos a centrar en la neuroglia. Y primero, siempre tenemos que conocer el origen etimológico de la palabra. Entonces, neuroglia proviene del latín neurón, que significa nervio, y glia, pegamento. En sí, la neuroglia se podría decir que funciona como un soporte para la neurona. Recordemos que la neurona es una célula tan especializada que tuvo que pagar un precio. ¿Cuál fue ese precio? Que esta célula ya no puede alimentarse sola, ya no puede protegerse como lo hacen otras neuronas. Es decir, que tienen como una especie de ayudantes
para poder realizar y cumplir todas sus funciones a cabalidad. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces les presento a la neuroglia. La neuroglia, como vemos, son estas células que le brindan ya sea alimentación o le brindan protección a la neurona. Entre estas principalmente vamos a encontrar las siguientes: los oligodendrocitos, que aquí encontramos uno. Encontramos a las células ependimarias o también conocidas con el nombre de epidendmocitos. Encontramos al astrocito y encontramos a la microglia, ¿ya? Entonces, esas principalmente son los que conforman la neuroglia. Pero existe una clasificación, ¿ya? Es decir, existen unos tipos de neuroglias, ¿ya? Esta clasificación es en base a Del Río Ortega, el cual trata de clasificar a la neuroglia en dos, en este caso, en una verdadera y una falsa. Pero ¿por qué verdadera y por qué falsa? Se le conoce como verdadera porque proviene del mismo origen embriológico de todo el sistema nervioso, que como recordamos es el ectodermo, mientras que la falsa tiene origen mesodérmico, ¿ya? Eso es porque se le conoce como verdadera y porque por falsa, es decir, por su origen embriológico. Ahora, también a la verdadera se le conoce como macroglia y a la falsa como microglia. ¿Por qué? Meramente por el tamaño. Porque la neuroglia que es verdadera, vamos a ver que son más grandes a comparación de la microglia. Y lo pudimos ver en la siguiente imagen. ¿Ya? Como vemos, la microglia es un poquito más pequeña a comparación de las otras células gliales. ¿Ya? Entonces, empecemos a hablar sobre cada una de estas células gliales. Y la primera que quiero hablar es el astrocito. ¿Ya? Entonces, astrocito proviene de dos vocablos eh, griegos. Aster, que significa estrella, y citos, que significa célula. ¿Ya? Entonces vamos a ver que los astrocitos son células que tienen forma de estrellas, es decir, que vamos a ver que cuentan con múltiples prolongaciones, ¿ya? Y estas prolongaciones son los que nos va a unir o van a servir como un puente entre la neurona y entre el capilar. Entonces, principalmente es eso. Eso es lo que hace el astrocito. Sin embargo, el astrocito también tiene múltiples funciones, como cuáles. Por ejemplo, se encargan de alimentar a la neurona. Es decir, que estas van a almacenar glucógeno y también, como ya mencioné antes, sirven de puente entre el capilar y la neurona. Ya. También vamos a ver que sirve además para evitar que ciertos patógenos ingresen o entren a través del torrente sanguíneo, es decir, del capilar. ¿Ya? Y vamos a ver que este astrocito forma parte de lo que conocemos como la barrera hematoencefálica, que vamos ya a ver más adelante cómo está compuesta y qué es principalmente. Ya, otra cosa es que los astrocitos pueden utilizar sus prolongaciones para crear unas especies de mallas, ¿ya? Una malla limitante externa y una malla limitante interna. Otra función de estos astrocitos es que van a reabsorber diferentes electrolitos, como en este caso
sodio, potasio y diversos neurotransmisores o productos neuronales. Y ahora, ¿qué sucede cuando muere una neurona? Lo que hace es que realizan un proceso de cliólisis, es decir, que van a cubrir ese espacio y forman algo conocido como una cicatriz glial, ¿ya? Entonces, principalmente eso es las funciones que cumple este astrocito, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre cada función del astrocito o principalmente las que considere más importantes, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un corte sagital del encéfalo y nosotros podemos encontrar qué cosa, el tejido nervioso y también podemos observar a los capilares y las diversas arterias que encontramos, ¿ya? Entonces, vamos a realizar un corte, ¿ya? Entonces, vamos a verlo de la siguiente forma. ¿Ya? Entonces, haciéndole un zoom a este pequeño segmento de capilar que hemos extraído, vamos a ver lo siguiente. ¿Ya? Principalmente vamos a tener en cuenta que la barrera hematoencefálica va a estar conformada por tres capas. La primera capa, que es el endotelio, que es propio del vaso, o sea, esto, endotelio, endotelio, endotelio. La segunda capa es conocida como lámina basal, que principalmente está hecha de tejido conectivo. Y por último, la capa que constituye a los astrocitos, ¿ya? Pero principalmente, ¿qué parte de los astrocitos? Los pies vasculares, ¿ya? Entonces, eso es cómo se encuentra compuesta la barrera hematoencefálica. Pero ¿para qué sirve esta barrera hematoencefálica? Es para poder conectar o enviar los nutrientes del torrente sanguíneo hacia el tejido nervioso. Ahora, estos astrocitos cumplen otra función interesante, que se encargan de secretar algo conocido como factores de crecimiento, los cuales van a hacer que empiecen a estimular al endotelio de los vasos para crear unas especies de proteínas de uniones, ¿ya? ¿Cuáles son estas proteínas de uniones? Las que vemos aquí de color celeste, ¿ya? Ahora, ¿qué van a hacer estas proteínas de uniones? Van a hacer que la membrana sea más selectiva, ¿ya? Recordemos que una membrana sirve como una especie de protección. Y la característica de esta membrana es que es muy selectiva, es decir, que solamente ciertas características es lo que le va a permitir ingresar ciertas moléculas. En este caso, como la membrana es lipídica, va a favorecer que entren algunos medicamentos o algunas drogas que se absorban mejor mediante liposolubilidad, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué sucedería si hubiera un daño en estos astrocitos? Pues, como conocemos, estos van a dejar de secretar estos factores de crecimiento, lo que van a hacer que poco a poco la membrana se vuelva más permeable. ¿Y qué pasaría? Que comenzarían a entrar moléculas las cuales no deben ingresar y por lo tanto van a causar impulsos nerviosos o señales que no necesitamos, ¿ya? Entonces, esperen un momentito que voy a ver el cargador de la laptop. Se va a poder. Una pregunta.
Cualquier duda que tengan pueden escribirla en el chat y yo se la doy directamente a la docente. Cualquier duda que sea, por si acaso. Ya. Entonces, recordamos, la barrera hematoencefálica, ¿para qué sirve? Para la comunicación entre el capilar y el tejido nervioso. Es decir, que esta va a ser una membrana que va a permitir el paso de la nutrición para el tejido nervioso. ¿Ya? Pero existen zonas donde no existe esta barrera hematoencefálica, pero todo tiene un porqué. ¿Ya? Entonces, la primera zona en donde no vamos a encontrar esta barrera hematoencefálica es el área postrema. ¿Ya? Y esta área postrema, ¿por qué? Porque a esta área llega algo que es muy irritante para nuestro cuerpo. Por ejemplo, ciertos medicamentos, algunas cetonas, ¿ya? Entonces, lo que hace el área postrema es tomar una pequeña cantidad como una especie de muestra, ¿ya? Y lo va a llevar a un área de nuestro cerebro que se conoce como zona gatillo. Una vez que se estimula esta zona gatillo, que es una zona quimiorreceptora, hace que nos induzca los vómitos, ¿ya? Para que se elimine esta toxina que está haciendo daño a nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, es por esto que en esta zona, en el área postrema, no existe barrera hematoencefálica, ¿ya? Ahora, otra área es alrededor del hipotálamo. Exactamente unos órganos osmorreceptores, que son el órgano subfornicular y el órgano vasculoso, ¿ya? Los cuales van a detectar los cambios químicos de la sangre. Por ejemplo, si la sangre tiene una alta cantidad de glucosa o si la sangre tiene una alta cantidad de sales. Lo que Bien, va, María, disculpa que te interrumpa. Me dicen que si puedes repetir los tres componentes de la barrera. ya, a ver, los tres componentes de la barrera son el endotelio del capilar del vaso, la lámina basal, que principalmente es tejido conectivo, y la tercera, en los astrocitos, exactamente los pies vasculares. Déjame regresar por acá. Aquí está, miren. Aquí está la barrera hematoencefálica. Aquí está el astrocito, si ven, que recordemos que era una célula que tenía forma de estrella. Por tanto, tiene múltiples prolongaciones. Entonces, principalmente los pies vasculares, ¿ya? Del astrocito. La lámina basal, que es esta línea que tenemos aquí, que principalmente es tejido conectivo, ¿ya? Y por último, la célula endotelial, que es parte del capilar del vaso. Eso es como se encuentra compuesta la barrera hematoencefálica. ¿Listo? Entonces, bueno, repitiendo. Entonces, la primera zona donde no existe esta barrera hematoencefálica es el área postrema. Ya les dije por qué. Porque sirve como una zona de reconocimiento para activar a la zona quimiorreceptora del vómito, ¿verdad? ¿Ya? También encontramos el órgano subcornicular y el órgano vasculoso, que como ya les dije, es un osmoreceptor. Este va a detectar tanto los cambios químicos que está sufriendo la sangre. Es decir, también es un quimiorreceptor, ¿ya? Por ejemplo, si la sangre tiene una alta cantidad de glucosa o si la sangre tiene una alta cantidad de sal. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a inducir a nuestro cuerpo a que o nos produzca sed, ¿ya? Para ingerir más agua, ¿ya? O a su misma vez, retener la reabsorción de sodio, ¿verdad? ¿Ya? Y por último, el eje hipotálamo hipoficiario, ¿ya? Ya que en esta área se van a liberar diferentes productos, en este caso hormonales, ¿ya? Las cuales necesitamos que estén en constante comunicación.
Y recordemos que las hormonas son unas sustancias químicas las cuales se liberan al torrente sanguíneo, ¿ya? Entonces, esas son las tres áreas donde no existe esta barrera hematoencefálica. Entonces, ya recordamos que la primera función de este astrocito era que forma parte de la barrera hematoencefálica, que además ayuda a la formación o a la secreción de estas proteínas de uniones que le permiten mayor selectividad a la membrana. Esas proteínas de color azul que ven, ¿ya? Otra característica de estos astrocitos es que se encargan de remover los excedentes de los neurotransmisores, ¿ya? Entonces aquí vemos, ¿ya? Entonces recordábamos la clase anterior. Digamos que esta neurona, ¿ya? Se va a encargar de producir glutamato. Ya. Y digamos que hay un potencial de acción. Ya. Recordemos que un potencial de acción era unas diferencias de cargas. En este caso, ¿qué sucedía? Se iban a abrir los canales de sodio, va a ingresar el sodio al medio intracelular, ¿ya? Y este flujo de carga positiva va a estimular a los canales de calcio para que se abran, ¿listo? Y este calcio, recordemos que estimulaba a las vesículas para que se puedan unir con la membrana de la neurona. Entonces, se unían estas proteínas y forman una especie de U, una especie de hendidura, donde se va a encargar de liberar el neurotransmisor, que en este caso era el glutamato. Entonces, después de una vez liberado este neurotransmisor, no puede estar por mucho tiempo. Digamos que ya cumplió su acción. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Ya, lo que sucede es que va, ya, lo que sucede es que va a estimular y una vez recogido ese excedente, ya lo va a llevar a través de las proteínas transportadoras. Recordemos que estos neurotransmisores deben reciclarse o deben reabsorberse acá en el cuerpo celular. Entonces, ¿cómo lo hacían? A través de una proteína de recaptación, en este caso de glutamato, ¿ya? Entonces, llega este residuo, pasa por la proteína de recaptación, pasan por una serie de procesos enzimáticos, se transforma en vesícula y va a través de la proteína de transporte dineína hacia el cuerpo celular para poder ser degradada, ¿verdad? Entonces, pero ahora, ¿qué sucede? Si un acaso en esta proteína de transporte está excesivamente cargada de trabajo, lo que puede hacer es lo siguiente. El astrocito puede captar este neurotransmisor, ¿ya? Este glutamato lo puede transformar en algo conocido como la glutamina, ¿ya? Entonces, por una serie de procesos se transforma en glutamina y también la neurona va a tener una proteína recaptadora de glutamina. Entonces, aquí va a pasar otra vez por una serie de procesos enzimáticos y otra vez se va a transformar en glutamato para ser transportada a el cuerpo celular a través de la vesícula dineína. Es decir, que si un acaso la proteína de recaptación de glutamato está trabajando excesivamente y ya no puede hacerlo, los astrocitos brindan un apoyo, es decir, que ellos también realizan un proceso enzimático
para degradar ese glutamato a glutamina, ¿ya? Y poder llevarlo hacia la proteína encargada de la glutamina para después transformarla en glutamato. Entonces, vamos a ver que se cumple esta función, es decir, que va a remover el exceso de neurotransmisores, ¿ya? Entonces, eso principalmente con los astrocitos, ¿ya? Entonces vimos que son unas células sumamente importantes, cumplen varias funciones, forman parte de la barrera hematoencefálica, ayudan a la nutrición de la neurona y sirven como un puente. Entonces, vamos a ir a otras células, ¿ya? En este caso, vamos a ir a los oligodendrocitos y a las células de Schwann. Aquí les voy a hacer una especie de cuadro comparativo o una comparación para que ustedes puedan identificarlo de mejor forma. Ya, los oligodendrocitos y las células de Schwann comparten algo en común, que ambas van a crear vainas de mielina. Ya, es decir, que estos son los que se encargan de producir la mielina para los axones de las neuronas. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la principal diferencia? El oligodendrocito lo va a hacer en el sistema nervioso central, mientras que las células de Schwann lo van a hacer en el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Entonces, principalmente eso. Ahora, ¿cuántos axones pueden llegar a realizar este proceso de mielinización con cada célula? En este caso, con los oligodendrocitos, pueden realizarlo de 30 a 60 axones. Mientras que las células de Schwann solamente pueden realizar un segmento. Es decir, que en un axón solamente un segmento van a estar mielinizados. A comparación del sistema nervioso central 60. ¿Ya? Vainas de mielina. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Si es que llegara a haber un daño en el oligodendrocito, ¿ya? Causa una desmielinización y hace que estos axones no se vuelvan a reparar. A comparación de la célula de Schwann, que sí pueden llegar a regenerarse. Pero ¿cómo se pueden llegar a regenerar? ¿Ya? Porque la estructura de la célula de Schwann tiene algo particular. ¿Ya? Entonces, déjenme, ya. Imaginemos que aquí tenemos un axón. ¿Ya? Este axón cuenta con las vainas de mielina, ¿verdad? Porque es un axón periférico. ¿Ya? Un segmento, otro segmento, otro segmento. Digamos que vamos a hacer un corte. Al momento de realizar un corte, vamos a ver que se ve de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que la mielina no es que solamente lo va a envolver, sino que la mielina se pliega en sí directamente en el axón, es decir, que va a hacer pliegues y pliegues y pliegues y pliegues y pliegues y pliegues y pliegues. Y al final de esto existe una membrana que recibe el nombre de neurolema. ¿Ya? Este neurolema es lo que le permite que tenga la capacidad de regeneración a la célula de Schwann. ¿Ya? Gracias a esta estructura, conocida con el nombre de neurolema. ¿Ya? Ahora,
una vez entendido esto, un pequeño repaso. Oligodendrocitos y células de Schwann. ¿Qué tienen en común? Que se encargan de realizar los procesos de mielinización. Ya, pero cada uno lo hace de manera diferente. Uno lo hace en el sistema nervioso central, que abarca de 30 a 60 axones, a comparación de las células de Schwann, que solamente lo pueden realizar por segmentos, ¿ya? Y es en un solo axón. Ahora, otra característica es que el oligodendrocito no se puede regenerar a comparación de la célula de Schwann. ¿Y cómo puede regenerarse esta célula de Schwann? Gracias a una característica importante que posee en su membrana, que es el neuroleno. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Ya, listo. Entonces, he mencionado mucho mielina, 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 pero muchos se preguntarán, ya, pero ¿qué es la mielina? La mielina se podría decir que es una serie de lípidos. Van a actuar como una especie de aislante y aumentan los potenciales de acción de eh, en los axones, ¿verdad? Ya. Ahora, debemos recordar que no todos los axones van a estar envueltos en esta vaina de mielina, pero esto no quiere decir que estos axones estén desnudos, ¿ya? Sino que van a estar cubiertos por los oligodendrocitos, aunque sean fibras amielínicas. Ahora, recordemos que el oligodendrocito, en este caso, no se va a enrollar a su alrededor, sino que más bien el axón es el que se va a encargar de introducirse, invaginándose, 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 ¿ya? Aumentando su velocidad y, por lo tanto, produciendo este factor aislante, ¿ya? Entonces, también algo que recordar es que la mielinización ya mejora notablemente la transmisión de impulsos nerviosos y es indispensable la correcta ejecución, ¿ya? Ya que este proceso de mielinización, vamos a ver que no termina al momento de nacer, sino que se comienza a seguir desarrollando hasta un periodo de 2 años, ¿ya? Entonces, hasta la edad de 2 años es donde se complementa el proceso total de mielinización, ¿ya? Esperen un ratito que mi gato está. Ya. Entonces, precisamente eso. Ahora, por último, vamos a encontrar la última célula que pertenecía a la neuroglia verdadera, que eran las células ependimarias o también conocidos como los epidemocitos. Entonces, vamos a ver que a diferencia de las otras células gliales, esta va a ocupar una región limítrofe, es decir, que se va a encontrar en el límite, ¿verdad? ¿Ya? Es decir, que se va a encontrar entre el líquido cefalorraquídeo y el tejido nervioso, ¿ya? Entonces, vamos a ver que estos epidemocitos también van a servir como una especie de barrera, ¿ya? Entonces, las neuronas, ciertas necesitan eliminar ciertos productos, ¿ya? ¿Y cómo lo hacen? A través de estos epidemocitos, ¿ya? Entonces, liberan este contenido al líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, el epitelio ependimario tiene algo de característico, es que es una especie de cambiaformas.
ya que necesita elongar sus prolongaciones para poder tomar estos productos neuronales y poder llevarlos hasta el líquido cefalorraquídeo. Entonces, eso es lo importante, ¿ya? A estas células también reciben el nombre de coriocitos. Ahora, por último, encontramos a la microglia. Entonces, vemos que es una célula con un cuerpo mucho de menor tamaño. Recordamos que por eso se le conocía con el nombre de microglia, ¿ya? Vamos a ver que tenía un origen embrionario diferente, es decir, que se originaba en el mesodermo, ¿ya? ¿Cuál es la característica de estas células? Es que poseen unas prolongaciones largas y onduladas, una serie de ramificaciones perpendiculares, que dan como la apariencia de unas espigas, ¿ya? Mezcladas con otras células en el sistema nervioso, no parecen hacer nada. Sin embargo, con el tiempo se pudo observar que esta microglia forma parte del sistema inmunológico. En realidad, esta microglia es una célula inmunitaria, es decir, es un macrófago. Se podría decir que asemejan a una guardia encubierta, ya que al momento de que ingresa algún agente patógeno extraño que tenga la intención de dañar al tejido nervioso, estas cambian de forma, van a poder salir sus prolongaciones en forma de espinas y comienzan a fagocitar a ese agente extraño, ¿ya? Es por esto que tardó mucho tiempo en poder descubrir su función, ya que anteriormente pensaban que era algún excedente o alguna cicatriz glial, pero después se dieron cuenta de que no, que esta era una célula importante, ya que formaba parte del sistema inmunitario, ¿ya? Entonces, chicos, eso sería principalmente las células que conforman a la neuroglia. Entonces, repaso chiquitito. Ya. Entonces, recordábamos que existía la neuroglia, que era la neuroglia, las células que brindan un soporte a la neurona, ¿ya? Recordábamos que existía una verdadera y una falsa. La verdadera estaba compuesta por el astrocito, por el oligodendrocito y la célula ependimal. Y la neuroglia falsa estaba compuesta por la microglia, ¿ya? Entonces, ¿qué hacía el astrocito? El astrocito tenía múltiples funciones. Uno, formaba parte de la barrera hematoencefálica. Dos, que ayuda a la nutrición de la neurona. Tres, que se encarga de remover excedentes de neurotransmisores, de sodio, de potasio, es decir, que también funciona como amortiguador, ¿ya? Vamos a ver que el oligodendrocito tiene la función de ¿qué? De producir la mielina, que era la mielina, un aislante eléctrico que facilita la conducción de impulsos nerviosos, ¿ya? Vamos a ver que este proceso de mielinización no termina el proceso del nacimiento, sino que lo hace al transcurso de 2 años. Ahí vimos una resonancia magnética donde podíamos ver este proceso de mielinización, ¿ya? Ahora, la contraparte de los oligodendrocitos son las células de Schwann, ya que los oligodendrocitos trabajan en el sistema nervioso central, mientras que las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Vemos que otra célula es la célula ependimaria. Recordemos que estas células se encuentran en el área limítrofe, ¿ya? Vemos que a veces cambian sus formas para poder receptar estos neurotransmisores y poder llevarlos hacia el líquido cefalorraquídeo, es decir, para poder desencadenar una serie de procesos químicos, ¿ya? Y por último, encontramos a la microglia, la cual era como una especie de policía encubierto,
la cual tenía función inmunitaria, es decir, eh, es una célula fagocitaria. Es decir, cualquier agente extraño o patógeno que detecte, este eh, al principio tenía una forma que no llamaba mucho la atención, sin embargo, cuando detecta este agente, comienza a salir sus prolongaciones que tienen forma de espina y comienzan a fagocitar a este agente patógeno. Entonces, eso principalmente en las células que conforman a la neurona. Si tienen alguna pregunta. Una pregunta. En sí, ¿cuál sería el método de defensa en caso de ingreso de algún patógeno al cerebro? ¿Cuál sería el método de defensa que tendría? O sea, el mecanismo de defensa es activar las microglias, como recordamos en la imagen que está en la parte de acá. Como Vendría, vemos, la microglia no tiene una forma muy particular, ya al principio, cuando no hay ningún agente extraño. Sin embargo, cuando existe algún agente patógeno, ya sea alguna bacteria, algún hongo, ya, o algún parásito, este lo comienza a detectar. Entonces comienza el, la microglia a cambiar de forma, ya, y comienza a tratar de atrapar a este patógeno y lo ingresa hacia dentro de su cuerpo, en este caso el cuerpo celular, y comienza a fagocitarlo, comienza a degradarlo. vendría a parecer un macrófago prácticamente. Es que es un macrófago. Ah, ya, listo. ¿Me dice, chicos, si tienen otra pregunta? Todo bien hasta ahora. Ya, listo, chicos. Entonces, ha terminado la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por venir y disculpen que el día viernes no me sentía muy bien y ahorita ya me siento un poquito mejor. Gracias por venir, chicos. Espero que hayan También, aprendido. también si Gracias, usan hasta luego. canales de neuroanatomía o aplicaciones o páginas que les ayuden más para aprender de neuroanatomía, escriban por el grupo para yo enviarles ahí de manera general y ustedes tengan una mejor guía. También estén atentos Si que van a ustedes ver quieren si ustedes quieren las diapositivas, nomás también me avisan. Ya. Claro, me sería buenos días. Sería fabuloso que nos ayuden con las diapositivas y las grabaciones que que usted nos está indicando, las clases de repaso. Sí, es que eh, no sé si Aaron ya les pasó el canal de YouTube. Bueno, Acuerdo Estudiantil Medicina tiene un canal de YouTube donde suben todas las grabaciones de todas las materias que han estado dando los repasos. Ahí la puedes encontrar. Ok, gracias. ahora mismo Ya, voy a listo. pasarles por ¿Tienen el chat alguna pregunta aquí más? el canal de YouTube. Ahora les paso por el chat de aquí. Listo, compañero. Gracias, muy amable.